Buenos días, muchachos. Esperemos un momentico a que se conecten más de sus compañeros para iniciar listo.
Veámoslos hasta las 7:10. Hola, José. Muchachos, ¿me recuerdan cuál es el software que nos recomendó Urbano en la clase anterior que usamos en línea? Hydro. Listo. Gracias. Les voy a enviar a los chats, tanto de Jitsi como de Google Meet, el enlace para que accedan al tablero del... ¿Listo? En la clase anterior, ¿hasta qué parte habíamos llegado, muchachos? ¿Alguien me recuerda? Muchachos, ¿hasta qué parte habíamos trabajado? Bueno, están participativos al parecer. Listo. Entonces vamos a continuar trabajando en los métodos de la lista circular. Hoy prácticamente ya dejamos finalizados los métodos de inserción. Ahora mire. Y vamos a plantear unas tareitas porque estos métodos de aquí ya ustedes saben cómo funcionan, entonces cómo los removeríamos y cómo eh, haríamos la búsqueda del nodo. ¿Listo? El método de verificar si está vacía es el mismo, entonces nos quedaría de los más complejos, nos quedaría el método de agregar y posteriormente dejamos el método
los métodos de remover, que serían algo muy similar a esto, y arrancamos con las listas circulares dobles. ¿Listo? Entonces, ya saben, cualquier pregunta yo estoy pendiente en el chat o también en la llamada. ¿Listo? Para que si tienen alguna pregunta, intervienen durante la clase y resolvemos la duda. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar el software que Cristian nos compartió para precisamente hacer la representación del comportamiento de la estructura. ¿Listo? Nosotros en la clase anterior ya habíamos hecho un análisis previo de cómo era la inserción entre nodos en una lista circular. Nos faltaba establecer la búsqueda. Aquí ya sabíamos que cuando la cabecera era nula, le decíamos el nodo que se inserte entre nodos, entonces hacíamos siempre este movimiento en todas las listas. Pero ya cuando la posición nos especificaban una posición y la cabecera no era nula, entonces nosotros ya íbamos a buscar la posición indicada para hacer la inserción. Y esa búsqueda la haríamos en esta sección de aquí, en donde tenemos una anotación que es el while. ¿Listo? Este código yo se lo subo al terminar la clase para que puedan trabajar en los métodos adecuados. ¿Listo? Para este método vamos a emplear algo diferente como apoyo a nuestra lógica. Y es que nosotros, por ejemplo, para hacer la inserción al final, decimos que si la posición es mayor a la cantidad de nodos que tenemos en el arreglo, entonces simplemente vamos a decirle que los inserte al final, en la estructura, perdón. Entonces vamos a hacer un método de contar cuántos nodos hay. Así nosotros nos vamos a evitar el recorrido de, de los nodos y vamos a hacer entonces la inserción de de nuestro nodo directamente sin recorrerlo. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Aquí vamos a trabajar algo diferente como para que nosotros miremos que podemos implementar diferentes herramientas y diferentes cosas que nos pueden ayudar. Entonces, así como nosotros habíamos empleado el atributo tail en esta clase para que siempre quede apuntando al último nodo, vamos a implementar otro que es un contador de nodos. Ese contador de nodos se va a alterar cada vez que hacemos una inserción o cada vez que hacemos una remoción de nodos. Entonces aquí, después del circular node tail, yo voy a colocar un int nodes count, que inicialmente va a estar en 0. ¿Listo? Porque la cantidad de nodos inicial es 0. Y cuando se inicialice la lista también le voy a decir que el contador de nodos va a ser 0. Listo. Y ahora bien, cuando yo haga la inserción al inicio, en cualquiera de los dos casos, yo voy a incrementar ese contador. Entonces le digo nodes count más. Si hago una inserción al final, también voy a hacer el incremento. Y si hago una inserción entre nodos, también voy a hacer el incremento. Listo, ahí tendría siempre la cantidad de nodos que tenemos en la lista. Entonces, si aquí nosotros, antes de hacer la inserción, identificamos que esta posición es mayor a la cantidad de nodos, es decir, si nosotros en la cantidad de nodos tenemos 4 y nos dicen que vamos a hacer la inserción en la posición 6, de una vez debemos decirle que vamos a hacer la inserción al final de la lista. Entonces aquí vamos a hacer esa validación, le vamos a decir si posición es mayor que el contador de nodos, entonces vamos de una vez a invocar a insertar add node add end y enviamos nuestro nodo n. ¿Listo? Ese es
una opción que vamos a emplear en este caso para hacer la inserción. Si decimos que la posición, if, preguntamos si la posición de inserción es menor que 0, entonces vamos a invocar al método agregar al principio, porque si nos envían -1 ya nosotros sabemos que debemos hacer la inserción al principio. Y si no, eso quiere decir que la posición que el usuario desea está dentro de las posiciones que tenemos en los arreglos, entonces vamos a hacer la inserción aquí, pero lo dejamos dentro de un else para que no se haga siempre una doble inserción. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? ¿Es clara esa parte? ¿Es claro? Jóvenes. ¿Listo? Recuerden, si tienen alguna duda, pueden irme preguntando. Vale, Brian, listo, Jay. Entonces, ahí ya sabemos que vamos a hacer la inserción, ya despejamos nuestras dudas sobre si debemos insertarlo al final, cuando la posición es mayor que la cantidad de nodos, o sobre si debemos insertarlo al principio, cuando la posición es menor que 0. Entonces ya nos queda la seguridad de que debemos hacer una búsqueda de la posición en la cual vamos a insertar el nodo. Entonces, recuerden que estamos en una lista circular, pero esta vez voy a hacerlo acá el dibujito. Cuando nosotros teníamos las listas circulares, en algunas otras ocasiones, como estábamos moviendo los enlaces al principio y al final, debíamos tener en cuenta que nuestros nodos estaban en los extremos, tanto en la cabecera como al final de la lista. Entonces ahí lo que hacíamos nosotros era verificar y mover los enlaces, tanto de cabecera como de tail. Es decir, la cabecera y el último. ¿Listo? Entonces aquí nosotros ya sabemos que aquí tendríamos nuestro nodo, en donde la cabecera sería el primer nodo que tenemos. Voy a dejar dibujada la lista. Ahí ustedes pueden participar también en la edición del gráfico, ¿no, muchachos? Entonces, bueno, aquí tendríamos el nodo 8, por ejemplo, el nodo 6, el nodo 5, 4 y el 10, supongo. Y aquí estaría nuestra cabecera, apuntando a este nodo de aquí. Y acá estaría nuestra variable tail, apuntando al último nodo que tenemos ahí. Listo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la inserción entre nodos, previamente pues ya validamos si es al principio, entonces cuando se hace la inserción al principio se debe obtener la referencia del último para modificar este enlace, y si es al final se debe modificar este enlace de aquí. Ahorita vamos a hacer una inserción entre nodos, entonces cuando vamos a insertar entre nodos, lo que buscaríamos es insertar, por ejemplo, aquí el número 23. Listo. Al insertar el número 23, este nodo viene con esta forma. Viene así, porque es un nodo circular y este viene representado por la variable n. Ya sabemos que no va a ser en ninguno de estos dos, no va a ser ni en cabecera ni al final, porque ya despejamos esas dudas que teníamos aquí. Esta parte ya la despejamos y estamos seguros que este nodo va a quedar entre estos de acá. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a establecer
los índices imaginarios que nosotros teníamos. Entonces por aquí tenemos el índice 0, acá el índice 1, el índice 2, el 3 y el 4. Entonces nosotros vamos a establecer la posición en la cual queremos que se haga la inserción, así como habíamos venido trabajando en los otros algoritmos. Entonces, si decimos que vamos a insertar el nodo en la posición 3, el nuevo nodo, en la posición 3 voy a colocar con verde aquí la notación de P sería igual a 3. ¿Listo? Entonces, este nodo n debería quedar ubicado o ocupando la posición 3, es decir, debería quedar aquí. Y este pasaría a la posición 4. ¿Listo? Entonces ahí ya sabríamos nosotros que debemos iniciar a hacer un recorrido. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué nodo? Márquenme en el tablero qué nodo deberíamos, hasta qué nodo deberíamos llegar. Jóvenes. Ahí en el tablero coloquen en otro color hasta qué tablero deberíamos llegar. Si no tienen chance de ingresar al tablero, no hay problema. Ahí me escriben en el chat, profe, no me carga o se me ocupa mucho ancho de banda y listo. Yo seguiré por acá. Ahí está Fernando conectado, entonces Fernando de pronto ayúdame a marcar en el tablero hasta qué nodo deberíamos llegar para poder hacer la inserción. Seguro Andrés también ya está. Exactamente, hasta ese nodo deberíamos llegar para hacer la inserción. Entonces, vamos a iniciar a hacer el recorrido. Ya sabemos que nosotros necesitamos un contador y un auxiliar. Entonces, vamos a ir haciendo el recorrido para trabajar ese encuentro de la posición. Entonces, Fernando me ayuda modificando el contador. Ahí vamos a crear una variable c. Listo. Que inicialmente va a estar en 0, tal cual lo tenemos aquí en el código. C va a estar igual a 0. Y Andrés me vas a ayudar moviendo el auxiliar. Listo, que lo vamos a representar con esta letrica de aquí. Esta aux. Esa A indica que ese es el auxiliar que va a iniciar aquí, que es lo que le decimos aquí en el código. Yo voy a ir escribiendo el código. ¿Listo? Entonces, listo. Lo primero que haríamos, ustedes me ayudan muchachos, Andrés y Fernando. Lo primero que haríamos es iniciar nuestro contador que está en 0, ya está esa parte, y nuestro auxiliar que está en la cabecera, que también ya tenemos configurada esa parte. Entonces nosotros teníamos nuestro típico while, que lo voy a escribir aquí. Entonces tenemos el while. Y ahí en el while nosotros vamos a colocar la condición. En el chat, muchachos, quienes no están conectados en el tablero, pero si tienen chance de trabajar en el chat. Ah, ya, listo, Jace. Hasta dos nos permite. Vale, los demás ayúdenme a participar en el chat. Entonces, coméntenme, muchachos, cuál sería el, la condición que deberíamos colocar aquí, dentro de este while de aquí. Ya les aumento el tamaño. Listo, ya aumenté el tamaño de la letra de NetBeans. Entonces los leo. ¿Cuál sería la condición? Recuerden que el objetivo es llegar hasta el nodo que sus compañeros nos ayudaron a marcar, hasta este nodo de aquí, porque estos son los enlaces a partir de aquí, estos son los enlaces que se van a modificar.
no veo, muchachos. No veo la participación. ¿Cuál sería la condición que deberíamos colocar aquí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la condición que debemos colocar, muchachos, es la de siempre, la que ya habíamos trabajado en previos algoritmos. Entonces aquí le debemos decir, mientras que nuestro contador count sea menor que la posición, porque el contador va a ir aumentando de uno en uno y la posición está en valor 3. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos conectamos a cuando nosotros iniciamos a hacer el recorrido, vamos a llegar hasta la posición 2. Miren que la posición 2 es 3 menos 1, es decir, el entero inmediatamente menor a p. ¿Listo? Por eso nuestro contador lo llevamos hasta 2. Y aquí dentro de nuestro while vamos a tener el recorrido o el cambio de posición de nuestra variable auxiliar. Entonces deberíamos auxiliar igual a auxiliar.siguiente. Listo. Entonces vamos a iniciar la simulación. Ahí preparados Fernando y Andrés. Entonces vamos a iniciar a probar nuestro algoritmo. A ver si funciona bien. Yo voy a ir por acá con el cursor en cada una de las líneas. Listo. Ya estas dos están aprobadas. Entonces aquí vamos a estar ahí. El algoritmo nos pregunta, nos ayuda a validar si el contador es menor que P. En este caso, contador tiene el valor 0, 0 menor que P. En efecto, sí, 0 menor que 3. Entonces, él nos dice que auxiliar va a avanzar al siguiente. ¿Listo? Entonces, Andrés, ayúdanos representando el avance de auxiliar. ¿Listo? Auxiliar avanzaría al siguiente. Muy bien. Y desaparecería, ¿cierto? El que teníamos en cabecera. Ese ya no estaría. Y contador incrementa, Fernando. Entonces, ¿qué valor tendría ahora? Eso. Contador ahora pasa a 1. Listo, ya hicimos esta instrucción e hicimos esta instrucción de acá. Viene nuevamente otra iteración en el ciclo y pregunta si el contador es menor que P. En este momento el contador tiene valor 1 y P tiene valor 3. Entonces 1 es menor que 3, se cumple la condición del ciclo y hay el cambio. Entonces auxiliar avanzaría a auxiliar punto siguiente. Listo, entonces Andrés ahí nos muestra la representación de auxiliar cuando avanza. Entonces auxiliar punto siguiente y el contador también cambia. Contador incrementa en 1. Entonces Fernando nos muestra que contador ahora tiene valor 2. Vuelve a hacer una iteración el ciclo y tendríamos que el contador es menor que P, se pregunta si contador es menor que P, ¿cierto? En este caso, contador es 2 y P es 3. ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces se cumple la condición y avanzaríamos en el ciclo. Pero miren que ahí hay un error, ahí hay un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos quedarnos ahí, no debería avanzar. Si en este momento permitimos que eso suceda, entonces nos pasamos al nodo y ya nos pasamos un nodo del cual queremos estar. Entonces aquí vamos a colocar este menos 1, posición menos 1, para que no nos pasemos, para que nos quedemos ahí. Eso, entonces ahí ya haríamos la validación de que P menos 1 sería 2 y preguntaríamos ahí, ¿2 menor que 2? No, por lo tanto ya no se mueve y haríamos los enlaces, que ya los teníamos planificados. Miren. Aquí ya llegamos hasta el nodo y aquí ya teníamos planificados los enlaces que se moverían. Ahí Andrés
Sí, Andrés, colabórame haciendo la representación. El primer movimiento del enlace sería que n punto siguiente sería igual a auxiliar punto siguiente. ¿Listo? Entonces esa flechita de n cambiaría. Dice auxiliar punto siguiente, exactamente, se ubicaría ahí. Y la siguiente instrucción dice auxiliar punto siguiente va a ser igual a n. Entonces desaparece la flecha que está hacia el 4. Eso, muy bien. Y se enlaza ahora n acá abajo. Perfecto. Auxiliar punto siguiente igual a n. Y Fernando, los índices cambiarían, ¿cierto? Entonces Fernando, ayúdanos a cambiar los índices imaginarios que tenemos ahí en naranja, porque ya no va a estar el nodo 4 en el índice imaginario 3, ni el 10 en el índice imaginario 4. Sí, en el índice imaginario 4, sino que cambien, porque ya insertamos un nodo antes. Entonces, ahí colocaríamos que n va a estar con el índice imaginario 3, 4 estaría con el índice imaginario 4 y 10 con el índice imaginario 5. ¿Listo? Profe, no me deje escribir. Ah, vale, los voy a marcar acá. Aquí sería el 3, acá sería el 4 y acá sería el 5. Listo. Entonces miren que ahí tendríamos ya nuestro algoritmo para la inserción entre nodos producido. Aquí lo tenemos muy bien validado, nos evitamos hacer recorridos innecesarios y listo. Muy bien. Ahora sí, eh, lo que nos quedaría pendiente sería la búsqueda de un nodo, que ahí ya sabríamos nosotros que prácticamente es el mismo algoritmo. Lo único que debemos validar es que cuando llegamos al final ya no vamos a preguntar si el último nodo está apuntando a nulo, sino si el último nodo es la variable t que nosotros ya tenemos. Haríamos la remoción del primer nodo, entonces ahí ya tendríamos que mover estos enlaces, ya ustedes pueden hacer el análisis uno a uno, y haríamos la remoción del último, que sería este de acá, o deberíamos mover este enlace de aquí, y la remoción entre nodos, que esta es igualita a como lo teníamos. Si ustedes se fijan, en la inserción aquí entre nodos, este algoritmo solo difiere en que el, aquí utilizamos esta variable contadora de nodos en las inserciones. De resto sería lo mismo que ya hemos hecho. El movimiento de los enlaces es el mismo que hemos hecho en las listas simples. En las listas dobles también, solo que aquí no estamos moviendo el enlace hacia el anterior. Pero los enlaces que movemos es el mismo que hemos trabajado en las listas simples. Listos de la misma forma estos métodos de acá, el método de remover y el de buscar se va a comportar igual. Van a ser casi los mismos que nosotros implementamos en la lista simple, en la lista lineal simple. La única diferencia es que ya el último no va a quedar apuntando a nulo, sino que el último va a quedar apuntando a la cabecera. Entonces ahí deben tener un poquito de cuidado con el análisis. ¿Listo? Entonces, como actividad, queda complementar estos cuatro métodos que ya ustedes los pueden trabajar basados en los métodos que tenemos de la lista simple. ¿Listo? Que sería el método search, remove, first, remove last y remove between. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿hasta cuándo dejamos esta tarea? ¿Les parece prudente hasta de hoy en 8, que sería 28 de abril? Les dice, ¿sí?
demás muchachos, si quieren participen en el chat o abran el micrófono y yo los escucho. Si están de acuerdo, voy a crearla de una vez para no olvidarlo. De este sábado en 8, el 2 de abril, perdón, el 2 de mayo. Sí, pues yo podría, igual en la siguiente clase vamos a dejar otra actividad, entonces también la planificaríamos pues para una fecha posterior. Lo que sí es que debería ser antes del 5, porque, porque el 8 debemos cargar notas a estudiantes del segundo corte. Igual nosotros pues ya hemos trabajado, ya tenemos algunas calificaciones que son las de los métodos ISEMTI, y el otro método, y también la búsqueda del nodo, perdón, la búsqueda de la construcción del diagrama de flujo. Entonces ahí pues yo creo que alcanzamos a sacar dos notas más, y por aquí muchachos, yo creería que al, al 8, es decir el 7, el 7 a medianoche, hasta el 7 a medianoche podrían cargar el examen, que sería tipo muy similar al que hicimos ahora en primer corte. ¿Listo? Entonces por ahí vayamos mirando las fechas. Eh, el día martes 5 dejaríamos planteado el examen, que ustedes tendrían tiempo para entregarlo hasta el 7 a las 11:55 de la noche. Yo lo calificaría el 8 y les publicaría sus notas. Entonces ahorita estamos planteando una actividad que la miraría yo al 28. Jason propone el 2, entonces tenemos dos opciones. ¿Listo? José Fernando también propone el 2. Esteban dice en 8, dice. Entonces vamos a hacerlo democrático, muchachos. Aquí tengo la lista. Voy a colocar, también voy a actualizar la asistencia. Listo, por ahí hay compañeros que ya se conectaron. Entonces, Cristian ya se conectó. Juan Pablo Patiño también. Voy a proyectar también el chat para que ustedes vean que es una votación pública. Listo, entonces de acá me falta actualizar la asistencia de Evelyn Padilla. Está por acá. Listo. Y el mix. Listo. Creo. Camilo. Mira. Listo. Entonces, voy a ir llevando el control de los votos. Hay dos opciones: entregarla el martes 28 de abril o el sábado 2, dos propuestas, ¿no? 2 de mayo. Listo. Entonces, teníamos el voto de Esteban Urbina, que dice el 8, el 28. El voto de Brian Kamanoy, que dice el 2. Ya revisamos. Camilo Erazo también dice el 2. Juan Pablo el 2. Juan Pablo el 2. Nicolás Enríquez el 2. Cristiano Urbano también.
Yo creo que sí, va a quedar el 2. Esteban, para dejar una sola fecha, lo que pasa es que ahí, o sea, más que todo es como para que ustedes no se amontonen de trabajo, porque si dejamos todo el 7 ustedes me van a decir, profe, ¿y no será que nos da más tiempo? Entonces, lo ideal es ir haciendo como entregas para que ustedes se liberen. ¿Listo? De igual forma, si ustedes de pronto miran que no alcanzaron o algo así, lo pueden entregar, pero acordemos las fechas para tener el registro también en la plataforma. ¿Listo? Porque si no, ustedes mismos luego se van a amontonar de trabajo. Evelyn también vota por el 2. Sí, yo creo que queda entonces el 2, muchachos. Lo voy a crear de una vez la actividad. Entonces aquí tendríamos taller de listas circulares simples, que quedaría hasta el 2 de mayo. Listo. Así también, otra de las razones eh, Esteban, que por las cuales establezco las fechas es porque si no también existe la probabilidad de que ustedes me hagan la entrega de todo, o sea que todos me entreguen todo el día 7 y no alcanzaría a calificarlos porque el 8 hay que entregar notas. Entonces, por eso también yo necesito ir organizando las entregas para alcanzar a calificar cada uno de los trabajos. Si no, no alcanzaría a calificar todas las actividades. ¿Listo? Listo. Muy bien, muchachos. Miller también vota por el 2. Listo, sí. Ahí gana el, el 2 de mayo. Entonces, vamos a continuar. Si alguien me falta en la lista, me escribe en el chat. Por acá vamos a seguir. Listo. Este tablero lo voy a borrar. Voy a tomarle, supongo que aquí se puede exportar así, como una imagen, lo voy a guardar. Listo, y lo voy a limpiar. Esta imagen yo se las cargo a la plataforma para que recuerden cómo hicimos la simulación. Listo. Ahora vamos a iniciar a trabajar con las listas circulares dobles, que nosotros en la plataforma ya les había compartido también en la carpetica cuando me hicieron la solicitud de que les comparta los proyectos separados. En la carpeta yo les había puesto una... ¿Dónde está el circular? Double linked list. Ah, no, todavía no la tenemos. Este es de enlaces simples. Listo, entonces vamos a crear el proyecto que se va a llamar, va a ser una, yo este código les voy a compartir los códigos de las dos aplicaciones, tanto de la lista circular simple que acabamos de programar, como de la lista circular doble que vamos a iniciar a codificar en este momento. ¿Listo? Entonces, David, antes de seguir, cuéntame tú, David Santa Cruz. Ya, David. La pregunta de David es, ¿por qué se crea un contador abajo? Es decir, aquí.
Voy a cancelar la proyección aquí porque creo este contador. ¿Dónde está? Bueno, en esencia la pregunta es por qué tenemos dos contadores, este count y este count de acá. Entonces, David, ahí recuerda que este contador, el nodes count, este que tengo resaltado, es el contador de nodos en la lista. Es decir, ese contador tiene la cantidad total de nodos. Mientras que este contador de aquí nos ayuda a contar cuántos nodos hemos recorrido. Mira, lo que este apenas aquí lo inicializamos en 0, mientras que este ya tiene un valor precargado que se va a ir alterando cada vez que hacemos una inserción. Esa es la diferencia de estos dos contadores. Este es un contador local que utilizamos para ir contando cuántos nodos hemos recorrido para no pasarnos del nodo al cual queremos llegar a enlazar. Y este de acá es el contador de todos los nodos que ya se han insertado. ¿Sí es claro, David? Listo. Listo. Entonces aquí yo voy a crear otro proyecto. Entonces tendría un nuevo proyecto que lo vamos a llamar, igual va a ser una aplicación de Java. Lo voy a llamar Double Circular. Listo. Manager. Double Circular List Manager. Listo. Lo creamos. Aquí dejamos nuestra clase principal y aquí viene la pregunta del millón, muchachos. Aquí yo tengo mi proyecto. Miren que acá teníamos pues nuestras clases, entonces tenemos que analizar nosotros cómo sería la forma de nuestro nodo, cómo lo produciría, cómo sería producido el nodo del constructor. Recuerden que nosotros teníamos estos tipos de nodos. Para las listas simples, las filas y las colas, los nodos eran de la siguiente forma. Teníamos una estructura así. Listo. Este servía para las filas, listas y colas. Cuando ya iniciamos a trabajar con listas dobles, entonces la estructura que teníamos era así. Teníamos nuestro nodo que tenía un enlace hacia el siguiente y otro enlace hacia el anterior. ¿Listo? Y cuando hicimos nuestros nodos circulares, ya cambió y teníamos el enlace hacia el siguiente apuntando a él mismo. Así lo producía nuestro constructor, porque era una lista circular. Entonces ahora, ¿cómo debería ser el nodo de una lista circular doblemente enlazada? El hecho de que sea doblemente enlazada quiere decir que vamos a tener un enlace hacia el siguiente y hacia el anterior, pero en un nodo circular. ¿Cómo sería? Eso, muy bien. Así sería un nodo para una lista circular doblemente enlazada. Entonces, ahí nosotros tenemos la forma como debería producirse el nodo. Ahora bien, nosotros para producir estos nodos, recuerden que implementamos un constructor. Entonces, aquí al lado voy a colocar nuestra clase. ¿Se conectó alguien más? Juan Pablo. Muchachos, parece que pueden conectarse más de dos al tablero.
Sí, de pronto no sé si sea que deban registrarse o algo así. Bueno, aquí en nuestra clase vamos a necesitar, aquí en nuestro proyecto vamos a necesitar otra clase. Entonces esa clase debería llamarse... Ah, ya entiendo, José. Esa nueva clase debería llamarse Double Circular Node. Entonces, listo. Ahí voy a crear mi clase. Fernando, hemos abordado simplemente la forma de creación del nodo. Que aquí estaría, Andrés nos colaboró representando cómo sería un nodo circular doblemente enlazado y ahorita vamos a escribir cómo sería el código, ¿listo? Entonces, sabemos que los nodos son producidos por el constructor. Aquí voy a trasladar un poquito el nodo que dibujó Andrés, lo voy a colocar acá abajo para que nos quede más amplio. Listo, entonces lo voy a dibujar por aquí abajo. Tendríamos nuestro nodo con el enlace hacia el siguiente. Y también con el enlace hacia el anterior. Listo. Ese sería el nodo que buscamos producir. Entonces, aquí tenemos la clase. ¿Qué atributos tendríamos en esa clase, muchachos? ¿Qué atributos deberíamos colocar en esa clase circular node? Pueden escribirlos en el chat, yo los estoy mirando. Un int value. Listo. ¿Qué otro atributo necesitamos? Miren que ese int value sería lo que va en esta parte de aquí. Aquí iría el int value. ¿Qué más necesitaríamos? Nodo siguiente, Como Miller. un nodo siguiente sería ahí, un nodo Ajá. anterior. El enlace hacia el siguiente, entonces sería de la misma clase, double circular node, Doble es esto. next. ¿Y qué más necesitaríamos? El back, exactamente. Entonces ahí tenemos next y back. Listo. Y ahora sí viene la parte de la producción del nodo, es decir, la definición de nuestro constructor. Entonces aquí tendríamos que por parámetro nos va a llegar, como siempre lo hemos hecho, un valor, un int b, y esta parte pues ya sabemos que ese value va a quedar asignado con el valor que nos envíen por parámetro b. Pero ahora necesitamos que estos nodos, que estos enlaces queden apuntando al mismo. ¿Recuerdan cómo hacíamos eso? ¿Qué deberíamos colocar ahí? Eso, con this. Entonces le diríamos next igual a this y back igual a this. De esa manera ya tenemos nuestro nodo producido tal cual está aquí. Nos faltaría colocarle el valor, que aquí puede ser por ejemplo el valor 4. Listo. Este constructor nos produce un nodo de este tipo. Y ahora bien, ya en la lista, no recuerdo cómo lo estructuramos acá. Double circular list sería. Listo, aquí tendríamos la clase encargada de administrar la lista circular doble. Listo. Aquí tendríamos la estructura básica también para esa clase. Entonces vamos a tener unos atributos muy similares a los que ya teníamos en la clase circular, en la clase de lista circular. Entonces teníamos por allá de el nodo para la cabecera, el nodo para el final
y un contador para contar cuántos nodos hay registrados. Y los métodos serían los mismos, entonces yo los voy a copiar de acá, de la lista circular, porque serían los mismos. Miren que los atributos también son los mismos, solo cambian el tipo de datos, la clase a la cual pertenecen los datos. Y hay unos que ya sirven, que ya van a funcionar de la misma manera. Entonces voy a copiar todos los métodos y voy a ir borrando el código que necesitamos. Listo, aquí tenemos el circular list. Y voy a ir mirando qué es lo que sí necesitamos. Este constructor sería el mismo, solamente cambiaría el nombre. Aquí, que me confundí. Listo. En el constructor tendríamos lo mismo, deberíamos inicializar la cabecera en vacío, el último nodo en vacío y la cantidad de nodos en cero. En agregar al principio yo voy a borrar este de aquí, ahora lo vamos a codificar, vamos a analizarlo y vamos a codificarlo, pero vamos a mirar que después de cogerle el tiro a uno, ya los demás son sencillos, ya es prácticamente lo mismo, solo que hay que tener en cuenta el enlace adicional. Y van a ver también elementos diferenciadores. En el agregar entre nodos también pues lo vamos a codificar. El método isEmpty es el mismo, no cambia en nada. Search node también posteriormente se va a codificar. Remove first, remove node y remove last y remove between también van a ser codificados. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a iniciar a entender cómo es que funcionan esos nodos. ¿Listo? Aquí tendríamos pues ya nuestras clases completicas. Ahí tendríamos listo este proyecto para iniciar a trabajar las listas. De pronto en el proyecto anterior en el que estábamos trabajando aquí, para que ustedes puedan hacer las pruebas, ya saben que tendríamos entonces aquí en la clase principal deberíamos crear un objeto. Lo voy a colocar una vez aquí. Deberíamos crear un objeto para el método mostrar también. Aquí tenemos y aquí el método mostrar que sería igual, entonces public void show list. Listo, ese también lo codifican para que puedan hacer las pruebas, muchachos. Entonces aquí ya nosotros lo que haríamos es instanciar un objeto, entonces le diríamos de la clase circular list un nuevo objeto, este se los voy a dejar codificando aquí. Y aquí en nuestra lista ya iniciaríamos a hacer agregar nodos en las tres posiciones, obviamente. Mostraríamos la lista, borraríamos, removeríamos nodos y volveríamos a mostrar la lista para que se puedan hacer las pruebas. ¿Listo? Entonces este les dejo el código ahí, este ya se los carga. Aquí nos faltaría el método, en la lista circular doble nos faltaría el método mostrar. Listo, lo tendríamos así. Ahora bien, ya sabemos que debemos codificar todos estos métodos. Ahora vamos a hacer un análisis de los enlaces que moverían. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar el tablero que tenemos, que Cristian nos compartió en la clase anterior, que lo miro como una muy buena herramienta. Listo. Estos nodos los voy a borrar, puesto que ahorita vamos a hacer el análisis de nuestra lista, de la nueva lista. Entonces, sabemos que tenemos nuestra variable cabecera, como siempre la denominamos h o c, y la variable tail, que nosotros la denominamos
con una letra T. Listo. Esas dos inicialmente van a estar apuntando a nulo. Así al vacío. Y también agregamos una nueva variable que ya la voy a colocar por acá con color amarillo. ¿En dónde, Jason? ¿En dónde es head? ¿El que ya cambié? Sí, creo que es el que ya cambié, ya me había equivocado en eso. Listo. Por acá vamos a crear otra variable, que es la que estamos incluyendo ahora, que es la variable contador. Contador de nodos, le voy a llamar CN, ese color amarillo no se alcanza a ver. Como la verde. CN, que inicialmente va a tener valor 0. ¿Listo? Y listo, estamos preparados para hacer la inserción de nuestros nodos y vamos a hacer el análisis aquí gráfico para posteriormente hacer la codificación. Entonces, tendríamos nuestros nodos, nuestro primer nodo, n. Este es nuestro primer nodo n, que va a venir, por ejemplo, con valor 7. Ese nodo n viene con sus enlaces producidos de la siguiente manera. Voy a representar Juan Pablo y Andrés. Por favor, Juan Pablo toma el color rojo y Andrés el color verde. El color rojo va a simbolizar el enlace hacia el anterior y el color verde va a simbolizar el enlace hacia el siguiente, ¿listo? Entonces en ese nodo tendríamos nuestro enlace hacia el anterior, que Juan Pablo nos va a colaborar dibujándolo, y el enlace hacia el siguiente, que Andrés nos va a colaborar dibujándolo. Y este vendría representado por el nombre de la variable n. Acá voy a colocar la convención rojo para el anterior, y disculparán la letra, y verde para el siguiente. Vamos a usar el texto mientras los compañeros dibujan. Voy a colocar acá los fotos. Listo. Entonces este sería para el anterior y este para el siguiente. Listo. Eso, y ahí los compañeros ya nos colaboraron dibujando los enlaces. El verde para el siguiente y el amarillo el rojo para el anterior. Listo. Entonces aquí ya tendríamos nuestro primer nodo y haríamos la inserción. Entonces la típica pregunta que nosotros tenemos es si la cabecera es nula. Pero antes de ello vamos a analizar algo, muchachos, y es que tenemos también una condición. La condición aquí, recuerden que en las listas circulares simples teníamos la condición de que, aquí en rojo lo voy a colocar, el último nodo debe apuntar al primero. ¿Listo? Pero aquí se agrega una condición y es que el primer nodo debe apuntar al último. Esta condición del último nodo debe apuntar al primero, ¿con qué enlace se lograría? ¿Con el anterior o con el siguiente? ¿Con cuál de los dos se lograría cumplir esa condición? Esta, la primera, la que decimos, el último nodo debe apuntar al primero.
Es decir, el último nodo apuntaría al primero. ¿Con cuál enlace? ¿Con el enlace hacia el anterior o con el enlace hacia el siguiente? ¿Con cuál creen ustedes que debería apuntar? Con el siguiente. Sí, sí, muchachos, sería con el siguiente. El último punto siguiente. Escribámoslo tal cual lo tenemos acá. Entonces, tail.next sería igual a head. Siempre, esa es la condición. Y acá, cuando decimos el primer nodo debe apuntar al último, ¿con qué enlace sería? ¿Con qué enlace sería, muchachos? Con el anterior, exactamente. Entonces ahí diríamos head, head.back igual a tail. Esas condiciones siempre se deberían cumplir, independientemente de dónde hagamos nosotros las inserciones. Esa es la condición que se debe cumplir en estas listas. Voy a colocar ¿cómo le traslado esta? Listo. Lo voy a colocar aquí, que quede muy visible para todos. Listo. Listo, entonces vamos a hacer la inserción de este nodo. Entonces, en principio, como es una lista, también podemos hacer los tres tipos de inserción, tanto al principio, como al final, como al entre nodos. Listo. Entonces, en este caso vamos a hacer el análisis de inserción al principio. En ese orden de ideas, entonces tendríamos que, cuando es el primer nodo, nosotros ya sabemos que siempre vamos a hacer lo mismo, que le vamos a decir a la cabecera que queda apuntando a n y listo. Pero aquí tenemos otro enlace, entonces al ser este el primer nodo, haciendo la inserción en cualquiera de los casos, quedaría esta h apuntando al nodo y t también. Entonces aquí estos enlaces se modificarían y quedarían h igual a n y t igual a n. Listo. Y verifiquemos la condición. El último nodo apunta al primero, n, perdón, tail, aquí está t, punto siguiente, siguiente es el verde, apunta a la cabecera, sí, miren, como es el mismo, entonces sí se cumple la condición. Siguiente condición, el primer nodo debe apuntar al último, es decir, que head, aquí está, head.back, el nodo rojo, el enlace rojo, está apuntando a la cabecera, perdón, al último, sí, es el mismo, se cumple la condición. Desde la primera inserción ya se está cumpliendo la condición. Ah, perdón, no había visto que se había congelado. En muchas ocasiones cuando se pierde el sonido o se queda congelado, muchachos, es por fallos en la conexión. Puede que a mí se me vaya el internet o que en sus casos haya un consumo de banda muy alto. Entonces ahí sí me avisan para verificar de pronto si es mi internet o eso. Ya como a varios se les presenta, es mi internet en ese caso. Dime, José, ¿cuál es el favor que deseas solicitar? Sí, José, siempre los estoy mandando a las 8:30 para que alcancen a conectarse a la siguiente clase, que alcancen a ir a comer alguito o lo que ustedes me... Sí, ahí no hay lío. Yo igual siempre los estoy mandando a las 8:30.
Listo, ahí me escuchan bien, muchachos. Parecía que mi internet estaba un poco lento. ¿Me confirman si ya me escuchan bien? Perfecto. De igual manera, en esos pedacitos que de pronto yo no me fijé que me están comentando que no se escucha bien y que es un inconveniente de mi internet, de igual manera en el video sí queda grabado continuo y no queda entrecortado. Entonces, eh, si miran que se perdió mucho el sentido, lo podemos consultar ahí. Obviamente, pues que cuando suceda eso, yo hago un rápido recuento de lo que no se alcanzó a escuchar. Pero listo, veo que en este momento ya me escuchan bien. Entonces les decía que aquí estábamos verificando las condiciones. Es decir, ya verificamos que el último nodo apunte al primero. Entonces el último que está representado por tail, miren que este tail está apuntando aquí. Dice este es el último. Miremos eh, el último punto siguiente, sería la flechita verde. Está apuntando a la cabecera, que sería el mismo. Y lo mismo, la cabecera punto anterior, que sería el enlace rojo, está apuntando al último, que es el mismo. Entonces sí está funcionando en este instante. Vamos a hacer la inserción, aquí ya n desaparece. La variable n desaparece y vamos a hacer la inserción de otro nodo al principio. Entonces aquí vamos a crear nuestro nuevo nodo. Vamos a insertar el nodo 8. Ya Juan y Andrés me colaboran dibujando los nodos. Yo voy a rotularlo, los enlaces, perdón. Yo voy a rotularlo aquí con n. Dibujémoslo como lo produce el constructor. No, esos están, esos todavía no, muchachos. Esos dejémoslos ahí típicos. Eso, con control Z se vuelve a dibujar el enlace o los elementos que borran. Listo. Esos dejémoslos ahí. Vamos a dibujar los enlaces del nuevo nodo porque ahorita vamos a iniciar a analizar cuál sería el movimiento de enlaces que haríamos. Entonces el enlace hacia el siguiente sería de color verde y el enlace hacia el anterior sería de color rojo. Muy bien, así lo produce nuestro constructor. Hay algo que olvidamos, muchachos, que me acabo de fijar en este momento, y es que nosotros tenemos el contador. Acá miren, tenemos el contador de nodos, que se nos va contando cada vez que se inserta un nodo. Entonces ya no va a estar en 0, sino que va a estar en 1, porque ya hicimos la inserción de este nodo de aquí. Entonces yo voy a actualizar ese valor. Aquí sería 1. Listo. Ahí tendríamos el 1. Ahora bien, ya tenemos el otro nodo que vamos a insertar al principio. Recuerden que estamos haciendo las inserciones al principio. Entonces, cuando vamos a hacer la inserción al principio debemos velar porque esta condición se cumple. Lo que nos dice es que el último nodo debe apuntar al primero. Entonces debemos mover ese enlace, debemos decirle tail.next igual a head. Como estamos haciendo una inserción al principio, la nueva cabecera va a ser el, el nuevo nodo. Pero recuerden que nosotros los primeros nodos que movemos son los de los nodos nuevos. Acuérdense del paseador de perros, que el paseador de perros primero tomaba el enlazaba del nuevo perrito, lo enlazaba a la manada y luego ya modificaba el enlace de los que ya estaban. ¿Listo? Es decir, lo primero que hacíamos era modificar los enlaces del nodo 9. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a modificar los enlaces del nodo n. El enlace hacia el siguiente, como este va a ser el primer nodo, entonces hacia dónde debería quedar apuntando el enlace hacia el siguiente. Listo, Andrés. Ese enlace solo tiene en este momento un destino, que sería el nodo 7, ¿cierto? Entonces, n punto siguiente debería ser igual a la cabecera, porque vamos a cambiar de cabecera. Entonces, n punto siguiente, es decir, el enlace verde, se movería hacia la cabecera. Recuerden que estamos haciendo la inserción al inicio.
Ahí no importa que se sobremonten, Andrés. Luego al borrar se borra solamente la flechita que es. Listo. N punto siguiente es igual a la cabecera. Y ahora tendríamos el enlace hacia el anterior. Entonces la condición es que el nodo, el primer nodo, que en este caso este va a ser el nuevo primer nodo, quede apuntando al último en su espacio anterior. Miren que esa es la condición. Entonces vamos a mover, Juan, colabóranos moviendo el enlace hacia el anterior, en el cual le decimos anterior, perdón, n punto anterior, ahora va a estar apuntando hacia el último nodo, que el último nodo va a ser el que ahorita está de cabecera, porque ya no va a ser la cabecera, sino que va a estar después de la cabecera. Listo, ahí tenemos los dos enlaces. Y ahora debemos mover los dos enlaces existentes. Ya miren que nuestro nodo n quedó con sus dos enlaces ubicados. Nos toca mover los dos enlaces que ya están. Entonces, el último nodo, dice la condición, ¿no? El último nodo debe apuntar al primero. Entonces, ¿cuál es el último ahorita? El que está representado por la variable tail, es decir, este de aquí. Entonces, el último nodo tail.siguiente debe quedar apuntando a head, pero resulta que aún no hemos movido head. Entonces, ya es momento de moverlo. Este head, yo voy a hacer el movimiento que ya tengo activo el enlace de color negro. Entonces, ya yo le digo, ya en la CN, como mi nueva cabecera, entonces le voy a decir head, voy a borrarla de aquí, para que no rayar tanto. Entonces, head va a ser igual a este nuevo enlace, que esta es mi nueva cabecera. Y ahora sí, inicio a hacer el movimiento. El último nodo debe apuntar al primer nodo. Entonces, tail, este sigue siendo el último, ese ni se movió porque lo que movimos fue la cabecera. Entonces, el último nodo en su campo anterior, siguiente, perdón, debe ser igual a cabecera. Entonces, Andrés, colabóranos moviendo ese enlace, que es el verde. Ese fue el enlace al anterior también, Andrés. De pronto, control Z. Listo, entonces miren, ahí estamos diciéndole tail punto siguiente igual a head. Perfecto. Y ahora debemos decirle eh, al anterior. ¿Cuál sería el nodo anterior a ese? Sería la cabecera, en este caso. Pero entonces ahí ya debemos analizar algo. Nuestra cabecera no debe ser tomada en este momento como cabecera porque aquí este debe quedar apuntando al anterior. Entonces el anterior, que es el enlace rojo, debemos moverlo directamente hacia acá. Entonces ahí debemos ir teniendo cuidado de no perdernos en los enlaces. En este momento, miren que el enlace hacia el anterior está guardado por... No tenemos enlace al anterior, muchachos. No lo tenemos. Sabemos que está en head, pero cuando haya otra inserción, se nos va a perder. Ya no va a estar en head porque va a haber un descontrol ahí. Entonces ahí erramos en mover algún enlace. ¿Listo? Lo voy a reiniciar. Y vamos a volver a hacer la simulación. A ver en dónde nos equivocamos. Ups. Listo. Entonces voy a reiniciar los movimientos y lo vamos a hacer un poquito más despacio. Listo, inicialmente teníamos aquí este nodo apuntando al mismo, su espacio siguiente. Este también apuntando al mismo en su espacio siguiente. La cabecera no estaba acá. El enlace de la cabecera estaba apuntando a este mismo nodo de aquí. Y el enlace hacia el anterior, tanto del nodo que ya estaba en la lista como del nuevo nodo, quedaban apuntando a ellos mismos.
Listo. Vamos a volver a hacer los enlaces entonces. Primero movemos los que ya tenemos. Entonces los del nuevo nodo. Entonces ese enlace hacia el anterior lo vamos a mover. El que va a quedar antes de este, como esta es la cabecera, el que va a quedar antes de este es el último. Entonces enlazamos este nodo acá. Ahí. Y el que va a quedar después de este sería el siguiente a cabecera, sería cabecera punto siguiente. En este caso, cabecera punto siguiente es este mismo. Entonces, aquí, cabecera n sería igual a cabecera punto siguiente, que sería igual a este de aquí. Listo. Este lo borramos. Muy bien, ahora es donde debemos mirar los enlaces que vamos a mover. El anterior de t es el enlace que va a cambiar. Entonces, el anterior a t, no, el anterior no debería cambiar. A ver, un momento, muchachos. Sí, t punto siguiente debe cambiar porque ya t punto siguiente debe quedar en la cabecera. Entonces este enlace verde de aquí, del último, va a quedar apuntando a n, que sería la nueva cabecera. Entonces le decimos t punto siguiente, por acá, recuerden que el enlace verde, el siguiente, igual a n, que va a ser la nueva cabecera, y t punto anterior va a quedar apuntando al que va a estar antes. Entonces aquí, este de acá, este enlace rojo, quedaría apuntando hacia el que va a estar antes de él. Entonces ahí sería t igual a n, ¿cierto? Y ahí tendríamos nuestros enlaces movidos. Miren que ahí los voy a dibujar un poquito más bonitos. Ahí nos faltaría mover esta H. Entonces H ya cambiaría. H cambiaría hacia este nodo de aquí. Listo. Y ahí quedaría. Cuando produzcamos el código, quizás lo miremos un poquito más claro. ¿Listo? El objetivo es ir moviendo estos enlaces. Entonces, muchachos, eh, debemos ir teniendo en cuenta cómo es que los vamos moviendo. ¿Cuáles enlaces movemos? Miren que al principio nos enredamos un poquito, pero luego ya establecimos muy bien el enlazamiento. De este tipo de enlaces hacemos nuevamente, porque sí puede llegar a ser un poco confuso, pero vamos a hacer nuevamente simulaciones en la siguiente clase. ¿Listo? Para que volvamos a mirar, vamos a simularlos todos y luego vamos a producir el código. ¿Listo, muchachos? Ahorita creo que quedan algunas dudas, que igual en la siguiente clase las vamos a aclarar. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues nos quedan 3 minuticos. No sé si tengan algo adicional que comentar. Voy a hacer el último control de lista. Yo les comparto esta imagen también. La voy a guardar. Si ahí dejo guardado el tablero.
Yo ya se los envío, ya se los subo a la plataforma. De pronto alguien que no aparezca en la lista me escribe, me comenta, porfa. El Cerro Potosí, José Francisco, no sé si se alcanzó a conectar. No. Álvaro. No. Y Luis Fernando tampoco. Bueno, muchachos. Entonces por hoy eso sería todo. Quedamos entonces el miércoles, el jueves nos miramos igualmente y no olviden la actividad que queda hasta el día 2 de marzo. ¿Listo? Por hoy eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchachos, que estén muy bien. David, serían construir, yo ahorita les subo el código, serían construir los métodos que quedan pendientes de la lista circular, la simple, no de la doble, sino de la simple. ¿Listo? Que serían los de remover y el de mostrar. Los tres de remover y el método de mostrar. Los otros ya están codificados. ¿Listo?